A la palabra del Señor este día. Recuerden que la semana pasada comenzamos nuestro estudio sobre elementos del crecimiento espiritual y ustedes van a recordar que uno de los principios que enfatizamos el domingo pasado fue de que el crecimiento espiritual es intencional y no natural. Decíamos que para poder crecer en el Señor necesitamos tener una intención completa para poder desarrollarnos en el Señor. Y decíamos que para todo lo que hacemos debemos ponerle intención. El que es un buen carpintero debe de hacer las cosas con intención de mejorar cada día. El que es un buen obrero, el que es un buen empleado, el que es un buen ministro, el que es un buen hijo de Dios, cada día debería de empeñarse por hacer mejor las cosas y poder crecer y desarrollarse en el Señor. Hicimos algunas preguntas la semana pasada. ¿Cómo podemos crecer? ¿Cómo se produce el crecimiento? ¿Cuáles son las señales del crecimiento espiritual? O más bien, ¿qué elementos evidencian mi vida como cristiano que estoy creciendo en el Señor? ¿Recuerda el pasaje que tomamos la semana pasada? Donde decíamos en Primera de Pedro, vamos a leerlo aquí. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. Leímos algo pero bien interesante la semana pasada, en donde el apóstol Pedro nos hace descubrir que nuestro crecimiento no es natural, sino intencional. Así que mira lo que dice el apóstol Pedro acá, y dice la Biblia: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué dice la Biblia? Para que por ella crezcáis para salvación. Y usted va a recordar que la palabra desear significa, hermanos, ambicionar, desear, significa anhelar, significa ansiar, codiciar, aspirar, significa apetecer, significa pretender, antojarse, gustar, querer. Se recuerda también que dijimos que la palabra desear, uno de sus sinónimos en el diccionario también es encapricharse. Imagínense, encapricharse. Y poníamos el ejemplo de cuando la muchacha está pero bien enamorada del novio y entre más le dicen que lo deje, está tan encaprichada que más lo ama todavía. Y no le importa el consejo de nadie. Su capricho es estar, hermanos, con aquella persona que considera que le va a hacer la vida feliz por el resto de sus 90 días. Digo, 90 años. Entonces, estamos hablando de que la palabra desear significa querer, anhelar, con la intención de cada día poder crecer y subir un peldaño más en la escalera de nuestro crecimiento espiritual. Ahora, este pasaje de Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2, lo vamos a relacionar con el Evangelio de San Juan en el capítulo 15, versículos 4 al versículo 5, para hablar acerca del punto de partida de nuestro crecimiento. San Juan capítulo 15, versículo 4 al versículo 5, y vean lo que Dios nos dice, hermanos, y son palabras textuales del Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan capítulo 15, versículos 4 y 5. ¿Están conmigo, hermanos? Miren lo que la Biblia nos dice. Y nos habla acerca de este punto de partida, en donde yo diría lo que la Biblia dice, en donde Jesucristo explicó de esta manera: porque separados de mí, ¿qué dice la Biblia? Nada podéis hacer. Y léalo conmigo lo que dice aquí el Señor Jesucristo. Si yo quiero tener la intención de poder crecer, Jesús dice: permaneced en mí. ¿Y qué más dice? Y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El versículo 5 es muy importante. Dijo Jesús: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y aquí está el punto: porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué nos dijo el Señor Jesucristo a través de estos dos versículos? Nos dice que no hay otra manera, nos dice que no hay otra fuente
no hay otro punto de conexión para poder crecer espiritualmente si no es solamente a su lado, permaneciendo en Él y con Él. En otras palabras, no hay religión, no hay iglesia, no hay líder, no hay filosofía, no hay ciencia como enfoque de crecimiento espiritual más que nuestro Señor Jesucristo. Alguien podrá decir, pero el Buda me ha hecho crecer. Yo te pregunto, ¿a cuántos ha salvado el Buda? Usted podría decir, pero el profeta Mahoma, yo le pregunto, ¿a cuántos ha reformado? ¿A cuántos ha transformado? ¿A cuántos ha cambiado? ¿A cuántos ha favorecido el profeta Mahoma? No hay religión, no hay líder de secta o religión que pueda hacernos crecer a la medida y a la estatura del Señor Jesucristo. No lo hay. Los hombres podemos inventar y decir que tenemos religión, tenemos principios, pero ¿cuánta gente tiene religión pero no salvación? ¿Cuánta gente conoce a Dios pero nada más usa a Dios pero no vive para Dios? ¿Cuánta gente sabe de Jesús pero no conoce que Jesús es nuestro Dios? Hermanos, no hay conexión alguna aparte para poder crecer si no es el Señor Jesucristo. Miren cómo Él lo expresó en el versículo 4. Porque me gusta cuando Él dice, permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Nota usted que hay una relación entre Él y nosotros? Él en mí y yo en Él. Él en mí y yo en Él. Yo en Él y Él en mí. Y cuando nosotros nos unimos, Cristo y nosotros, o Cristo y yo en Cristo, las cosas comienzan a cambiar. Las cosas comienzan a verse de una manera totalmente diferente. Porque ya no estoy dependiendo de mí mismo, estoy dependiendo de la gracia de Dios. Ya no estoy velando por mí mismo, sino que alguien está velando por mí. Ya no me estoy edificando por mí mismo, hay alguien que me está edificando a mí, y este se llama Jesús. Hermano, separados de Jesús, ¿qué podemos hacer? Absolutamente nada. Y por eso el mismo Señor está diciendo, permanecer, permanecer, permanecer en mí. Hermano, cuando usted va al diccionario, por ejemplo, y busca la palabra permanecer, o este verbo de permanecer, usted se dará cuenta que permanecer significa resistir, significa aguantar, significa conservarse, significa quedarse, significa estar. Permanecer significa seguir, persistir, continuar, significa perdurar. Pero hay dos cosas que me gustan de estos sinónimos que les estoy diciendo. Hay dos cosas pero muy importantes, y estos dos son radicarse y mantenerse. Y es lo que Dios nos está diciendo. Debemos de radicarnos y mantenernos pegados a la fe en Cristo Jesús como punto de partida para poder crecer. No podemos crecer, dice el Señor, si Él no está en nosotros y si nosotros no estamos en Él. Yo he escuchado gente, pero hermanos, miren, en nuestra sociedad, en el mundo, podemos identificar muchos tipos de personas. Personas religiosas que tienen religión pero no salvación. Personas moralistas que tienen buenos principios morales pero tienen un vacío en su corazón por la ausencia de Dios. Está otro tipo de personas que se autodenominan ateas o pseudo intelectuales, personas que dicen yo no creo en Dios, y aún en la profundidad de sus corazones, por razones de conciencia que Dios ha puesto en sus vidas, ellos saben que hay un Dios. Aunque usted no lo crea, siempre yo lo digo en forma de broma, el ateo dice, gracias a Dios que no creo en Dios. Y en un terremoto los primeros que salen diciendo, ay Dios mío, son los ateos. Porque quieras o no, en lo profundo de su corazón hay una existencia de Dios, hay una ley moral impresa en su conciencia que les está diciendo, lo crean o no, hay un Dios. Tú tienes un creador. Tú no vienes del mono, tú no vienes de la nada, tú no vienes por un accidente,
tú vienes por una obra creadora que se llama Dios. Lo que les quería decir es que me encuentro con personas tan mal habladas, pero de repente tratan de evangelizarlo a usted que es cristiano. Personas que son tan inconversas y de repente solo les falta que le muestren el plan de la salvación, porque le dicen, no, es que yo confío en mi Diosito, oh, es que mi Dios acá, es que, y comienzan a decir mi Dios, y usted lo va a ver tomando, emborrachándose, mujereando, fumando, diciendo malas palabras, con malas intenciones, con miradas tremendas, y de repente dice, no, pero es que yo creo en mi Dios. El asunto es que si ellos creen en Dios, deberían estar en Dios y Dios en ellos. Y es lo que la Biblia nos dice esta mañana. Esta gente no puede tener la intención para crecer, porque la intención para poder crecer en la vida cristiana, el punto de partida es Jesús. Todo comienza con Jesús y todo termina ¿con quién? Con Jesús. Por eso le está diciendo, permaneced en mí y en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, ¿qué dice la Biblia? Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y en el versículo 5, un vistazo más al versículo 5. El telégrafo. Jesús dijo, yo soy, ¿qué dijo él? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Mire, este lleva mucho fruto. ¿Sabe usted en qué se evidencia el crecimiento espiritual de un hijo de Dios? En sus frutos. Es lo que está diciendo el Señor. Si yo estoy creciendo, me voy a evidenciar ¿en qué? En mis frutos. Porque si yo no llevo frutos, no estoy creciendo y no estoy permaneciendo en Él. Porque el resultado de mi crecimiento en Él es que yo lleve frutos. Ahora, ¿cuáles frutos? Usted va a decir, claro, lo que dice Gálatas, capítulo 5. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Mas el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Me faltó uno. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, ya lo dije, templanza. Contra tales cosas que dice la Biblia, no hay ley. Pero cuando hablamos de los frutos, también, hermanos, tenemos que hablar de nuestro carácter. ¿Saben por qué digo que debemos de hablar de nuestro carácter? Porque a medida en que yo permanezco en el Señor, mi carácter espiritual, moral, va madurando en Él. Mi conducta, mi fe, mi testimonio, mi temperamento, mi forma de vivir, mi forma de hacer las cosas, tiene que ir al lado del crecimiento en el Señor, mostrando frutos de que estoy permaneciendo en Él. ¿Qué tal su paciencia esta semana? ¿Le fue bien con su paciencia esta semana? ¿Quién le hizo perder la paciencia para traerlo aquí y decirle, ¿por qué le hiciste perder la paciencia? Que traigan al desgraciado. Vamos a ver. ¿Quién nos ha hecho perder la paciencia? ¿Quién nos ha robado el gozo esta semana? Hermanos, hablamos del carácter, del crecimiento, porque el fruto del Espíritu es amor. Amamos incondicionalmente, nos entregamos incondicionalmente a Dios y nos amamos de verdad los unos para los otros, o nos estamos dando el abrazo, pero junto con el abrazo, 1, 2 por la espalda y terminamos todos agujerados por la parte de atrás. Uno de los frutos que evidencian tu crecimiento es el amor. Y por eso Pablo, y vamos a Gálatas en el capítulo 5, versículo 22 y 23, si no me equivoco, es en donde Pablo nos habla acerca de los frutos que debemos de tener en Cristo Jesús. Y precisamente él toma como base de partida, como fuente de crecimiento, aparte de estar apegados a Cristo, es el amor. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor. ¿Qué es amor? Hermano, ¿no cree que una iglesia que se ama es una iglesia bendecida? ¿No cree que una familia que se ama es una familia bendecida? ¿No cree que una sociedad que se ama es una familia bendecida? ¿Cuál es el problema hoy en día en la familia, en la sociedad, en el trabajo, aún en la iglesia?
¿Sabe cuál es el problema? No, pero es que la Biblia dice, no, la Biblia dice ojo por ojo y diente por diente. Hermano, eso es la ley. Eso es la ley. ¿Sabe qué dijo este gran hombre de la India, este Gandhi? ¿Sabe qué dijo él? Si todos aplicáramos la ley del ojo por ojo, este mundo estaría ciego. Porque todos ya nos habíamos sacado los ojos. Ahora, si aplicáramos el principio de la ley de diente por diente, ¿qué pasaría, hermanos? No, hombre. Te aseguro que no se podría reír como se está riendo ahorita. Si aplicáramos el principio de diente por diente, mire qué linda sonrisa la mía. Pero ¿qué tal si aplicáramos la ley de diente por diente? Todos estaríamos chimuelos aquí esta mañana. ¿Sabe qué es chimuelos? Todos nos llamaríamos Cindy. Ahí viene Cindy, sin dientes. Sería terrible, hermanos. Por eso, el principio en la vida cristiana, para poder crecer, aparte de estar unido, ligado a Cristo, es el principio del amor. Hermano, qué maravilloso sería si en esta iglesia nos amáramos de corazón unos a otros, sin envidia, sin resentimientos, sin quejas, sin cargas. Mira, hermano, uno de los puntos que tengo acá, pero como estoy hablando un poquito de todo, uno de los puntos para poder crecer, ¿sabe qué es? Y ya lo vamos a mencionar si me queda tiempo. Es el hecho de renovar constantemente nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida. ¿Sabe usted que como la Biblia enseña que debemos de despojarnos, de desvestirnos y volvernos a vestir? Habla de habituarnos, habla de rehabilitarnos, pero también habla de despojarnos de malos hábitos. ¿Usted conoce las termitas? Las termitas. ¿Cómo son las termitas? No es lo mismo termitas que polilla. ¿Es lo mismo las polillas que las termitas? Mire. Ellos hacen la polilla. Ellos comen la madera. Y, ok, la termita come la madera y las polillas. La polilla es la que... la madera. Las termitas hacen la polilla. Oh, las termitas hacen las polillas y las polillas hacen las termitas. Bueno, ¿sabe que tengo unos trajes en mi casa que cuando los voy a sacar tienen unos hoyos, Dios mío? No me lo está preguntando, pero de repente un hoyo por aquí, otro por acá, otro por aquí. Un día me iba a traer uno y tenía demasiado hoyo aquí. Dije, no, ¿qué va a pasar? No, está horrible el hoyito aquí. Lo que hice fue dejarlo a un lado, saco otro y un montón de hoyitos por todo lado. ¿Qué cree que pasó? No, hermana, lo que hice fue dejarlo a un lado y me puse otro. Pero ¿qué problema con las polillas? Ahora, las termitas, lo que se comen la madera, ¿sabe qué han descubierto los científicos? Y está comprobado lo que se ha hecho. Si uniéramos todas las polillas del mundo, más bien termitas, si uniéramos todas las termitas del mundo, todas las termitas del mundo pesan 10 veces más que si juntamos a todos los seres humanos del mundo. Todas las termitas del mundo. No, algunos se quedan extrañados porque, no, si termitas solo hay en la casa, no. Termitas hay en los bosques. Termitas hay por donde quiera que hay madera. Y ellos dicen que si juntamos todas las termitas del mundo, juntas, pesan 10 veces en la vida cristiana. El punto es que Pablo dice que el principio del fruto del Espíritu Santo, ¿cuál es? Es el amor. Y Jesús dijo que debemos de permanecer en Él y Él en nosotros para que llevemos mucho fruto. Dime cuánto amas y yo te diré cuántos son tus frutos. Dime cuánta paciencia tú tienes y te diré cuáles son tus frutos. Dime cuánto es el gozo que reflejas delante de Dios y yo te diré cuáles son tus frutos. Dime cuánto es tu paciencia y yo te diré cuáles son los frutos que tú llevas. Pero a veces, hermanos, somos faltos de paciencia. Somos faltos de amor, somos faltos de fe, somos faltos de gozo, porque no estamos permaneciendo completamente en la vid, conectados en la vid, que es Cristo el Señor.
El punto de partida para crecer es permanecer en Cristo y que Cristo permanezca en nosotros. Y Pablo dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. ¿Se ha dado cuenta que cantamos bien lindo aquí en la iglesia, hermanos? No, hombre, hay cantos preciosos. Como les dije el domingo pasado, hoy las iglesias se interesan más por los shows que por una vida devocional y relación con Dios. A los mejores cantantes, los mejores músicos, el mejor orador, la mejor predicación chistosa, todo es un show. Y tenemos iglesias de 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000. Y gloria a Dios por estas iglesias. Y gloria a Dios por iglesias de 20,000, 30,000 personas. Y yo sé que muchos de ellos tienen un gozo maravilloso, pero el punto no es, como les dije el domingo pasado, el punto no es lo que sucede aquí adentro, el punto es lo que sucede cuando salimos de haber estado aquí adentro. Hay personas que pierden su gozo nomás atravesar la puerta y vuelven a retomar sus problemas, y vuelven a retomar sus inquietudes, y vuelven a retomar sus caprichos, y vuelven a retomar sus enfados, y vuelven a retomar sus incapacidades, y vuelven a retomar su conmiseración de no tengo nada, soy tan pobre, o nada soy, yo no valgo nada. ¿Usted cree que no vale nada, hermano? Si usted vale la sangre de Cristo, si usted vale la gracia de Dios, si usted para Dios tiene un valor incalculable, ¿por qué entonces hay personas que se conmiseran diciendo, pero es que yo no valgo nada, yo no soy nada? Cuando usted es un hijo, una hija de Dios, levante su estima, levante su valor. Y como dice la Biblia, que dice el profeta, diga el débil, fuerte soy, y diga el pobre, rico soy. ¿Cuántos son pobres aquí? ¿Cuántos son ricos aquí? Amén, hermanos. Sí, somos ricos en el Señor. Por supuesto que no andamos un Rolex. ¿Usted cree que mi reloj es Rolex? No, hombre, este ni lo puedo leer. Casnahan, Callejón, $18. Callejón. Hermano, es que no es cuestión de cuánto tienes, sino es cuestión del gozo que tú experimentas en Cristo por estar creciendo en Él. Mire, hermano, créame que hay personas que cuando salen del templo comienzan con su amargura y su resentimiento, con el pleito, con el esposo, con la esposa. Y te vi condenado, y te vi condenado. Hermana, lo va a seguir viendo otros 30 años más. Así que alégrese que lo vio aquí en el templo. Y te vi condenado, y te vi. Hermano, cuando salgamos del templo, salgamos con el gozo que es fruto del Espíritu Santo. Salgamos con ese entusiasmo. Pero que cuando no hay que comer en la casa y solo los mismos frijolitos, pero con cremita, ¿no le parece? Y con quesito. Me estoy acordando de aquel niño que era comelón, igual que algunos de aquí que no quiero mencionar. Comelón el niño. A medianoche le dolía tanto el estómago, pero tanto el estómago, que se tiró al suelo y se revolcaba del dolor de estómago. Viene la abuela y le dice a la mamá, y le dice para que le haga al nieto, le dice, pero hija, para que se le quite el dolor de estómago al niño, dale un poco de café amargo. Y el niño se revolcaba y se revolcaba en el suelo. Dale un poco de café amargo. Cuando el niño escuchó café amargo, se levantó y dijo, pero con pan. Haga como el niño, que a pesar del dolor de estómago, él quería comer. Es igual que yo. A mí me pueden doler los brazos y yo, hermanos, para comer, le digo a yo, si le pongo, dame de comer, hija. Y me dice, ¿y qué vas a hacer cuando yo no esté? Yo me lo invento, pues comienzo como un perrito. La cosa, hermanos, es no perder el gozo que viene de Dios. Porque Dios nos está diciendo también que el fruto del Espíritu, que es paz. ¿Cuánta paz tengo yo con Dios? Le voy a decir algo que es importante. Mi paz para con Dios depende de mi relación personal con Él.
Pero la paz de Dios para conmigo depende del sacrificio de Cristo en la cruz por mí. Él tiene paz conmigo, pero la pregunta es, ¿tengo yo paz con Dios? ¿Estoy bien con Dios? ¿Mi relación con Dios? ¿Mi relación con mis hermanos en Cristo? ¿Tengo paz conmigo mismo? ¿Tengo paz con mis hermanos de tal manera que puedo estrecharle la mano y decir, hermano, que Dios te bendiga, hermana, que Dios te bendiga? Paz en nuestro trabajo, paz con nuestros vecinos. Hermano, yo sé que muchas veces no podemos tener paz con todo el mundo, porque hay gente que de plano son artistas para robarte la paz. Tú quieres saludarlos y te dan la mano como, hermano, qué horrible, ¿no? Qué horrible cuando usted quiere saludar a alguien y le dejan la mano extendida. ¿No cree que es horrible? O si se la dan así como toda aguada, toda tenebrosa, ¿me entiende? Toda rara, todo así como que soy el hombre lobo, ¿qué? Hermanos, tener paz significa disfrutar de las bendiciones de Dios. Y bendiciones de Dios no significa tener un Rolex, una casa enorme, no. Las bendiciones de Dios consisten en tener la paz, el gozo. Mire, ¿sabe que hay gente que ha llegado a tener mucho dinero y en sus declaraciones han dicho, preferiría mejor volver a ser pobre y tener paz y no a tener tanta riqueza y no a tener la paz y el gozo que vienen de Dios? Así son los contrastes de la vida. Pero Dios nos dice, la paz, la paciencia, la benignidad, hermanos, ser benignos unos con otros. Otra palabra que se usa aquí es la bondad. Miren, cuando hablamos de la bondad, ¿de qué estamos hablando? Hablamos de la generosidad, hablamos de ser buenos. ¿Y qué tan bondadosos somos? Nos cuesta desprendernos de las cosas, ¿no es cierto? A mí me cuesta desprenderme de las cosas. Pídanme este saco y lo voy a pensar bien para darlo. $29.99, sí. Hermanos, nos cuesta desprendernos de las cosas. ¿Sabe que muchas veces cuando damos deberíamos de dar lo que nos sirve, no lo que nos sirve?